Mateo 11, 29 y 30. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el tercer mensaje acerca de la humildad de Cristo, y si no ha escuchado los primeros dos, les recomiendo que los escuchen. Y hermanos, las palabras faltarían para expresar la grandeza y la perfección del carácter de Cristo. Él nos habla aquí y nos dice que aprendamos de Él, de su humildad, de su mansedumbre, y hallaremos descanso para nuestra alma. Que tomemos ese yugo aprendiendo de Él, unidos a Él en la misma dirección. Y hermanos, su humildad y mansedumbre son totalmente contrarias a nuestro orgullo, a nuestro egocentrismo, egoísmo y autoexaltación. Ya vimos un poco acerca de su humildad y mansedumbre en relación con el Padre y en relación consigo mismo, y con la ayuda de Dios seguiremos meditando o seguimos meditando en su preciosa humildad en relación con la humanidad. Cuando uno medita acerca de Cristo, es maravilloso ver cómo Él escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para cumplir sus maravillosos propósitos. Todo lo contrario a la naturaleza humana. Por ejemplo, el ejército de una nación, y más si esa nación es poderosa o es una potencia mundial, ese ejército va a escoger entre miles de jóvenes a los más saludables, a los más fuertes, a los más capacitados. No van a escoger a muchachos débiles, enfermos, incapacitados para cumplir una misión. Si hablamos de la NASA, por ejemplo, van a escoger a los jóvenes o a las personas más inteligentes, incluso a nivel mundial. Si hablamos de una empresa, entre muchos candidatos, van a escoger a los más capacitados. Y así, hermanos, en todas las áreas de la sociedad, las personas siempre están escogiendo a los más ricos, o los más capacitados, o los más inteligentes, o los más fuertes. Pero la maravilla de Cristo es que nuestro Salvador no vino a escoger lo más sobresaliente, lo más capacitado, lo más fuerte, lo más poderoso o lo más inteligente. Y eso lo podemos ver desde cuando vemos su genealogía en Mateo 1. Cuando usted va a Mateo 1 y mira quiénes fueron sus antepasados, nos habla, por ejemplo, de Abraham, un anciano, un hombre que estaba allá en Ur de los Caldeos. Él no escogió a un poderoso de aquella época, él no escogió a un famoso de aquella época, sino a Abraham, un hombre de quien nadie sabía su existencia, un hombre que estaba en el anonimato, pero el Señor lo escogió para cumplir sus propósitos, para hacer de él una gran nación, y de esa nación vendría el Mesías. En esa genealogía también, por ejemplo, se mencionan dos mujeres que ningún judío hubiera escogido. Por ejemplo, escoge a Rahab, una prostituta. ¿Quién escogería a una prostituta? Pero Jesucristo, Dios, hermano, escoge a esta prostituta, a quien nadie amaría, a quien nadie tomaría en cuenta. La escogió para cumplir sus nobles propósitos. Escogió también a Ruth la Moabita, alguien que ningún judío escogería, porque esta mujer era gentil, era alguien que no era del pueblo judío. Pero estas dos mujeres creyeron en Dios y Dios las tomó en cuenta para cumplir esos propósitos y estar en la lista de los descendientes de Cristo. Escogió a David, un muchacho que era menospreciado, un muchacho que cuando vemos la historia de su vida y de su familia, incluso su padre y sus hermanos lo tenían en poco. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al que sería rey en lugar de Saúl, esa visita era una visita especial. Y ahí estaba el padre, y ahí estaban los hermanos, pero el hermanito más pequeño lo dejaron
Belén y podemos ver que no eran grandes, no eran ni importantes, nadie en lo humano estaba velando por ellos o buscando para ellos el mejor lugar. Estos muchachos andaban en Belén buscando dónde posar y el mesón, o sea, el hotel de aquella época estaba lleno. Y hermanos, como usted sabe la historia, estos dos jóvenes se fueron a dormir en el único lugar donde había espacio, un establo donde guardan a los animales. Imagínense cómo olía el establo. Piense cómo huele una vaca. No huele a perfume, ¿verdad? Cómo huelen los asnos, cómo huelen los burros. Ahí estaba María y ahí estaba José, y ahí dio a luz a su hijo en un establo, un lugar sucio, un lugar inmundo. Y como hablamos la vez pasada, en los mensajes anteriores, Jesucristo, su primera cuna fue un pesebre, que era el plato de los animales, un lugar sucio, un lugar apestoso. Comienza su ministerio y no escoge a las personas con reputaciones espirituales, no escoge a Gamaliel, que era un famoso y reconocido doctor de la ley de esa época, no escoge a los principales del templo, no escoge a los fariseos que tenían una falsa reputación de santos, escoge a unos simples pescadores a quienes ningún líder religioso hubiera escogido. Leamos en Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a dos hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Eran hombres simples. Incluso, hermano, cuando vamos al libro de Hechos capítulo 4, si quiere vamos para allá, Hechos capítulo 4, versículo 13, la gente los reconocía que eran simples hombres de la baja sociedad de aquella época. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras, es decir, hombres sin ninguna educación especial, sin ninguna educación superior, incluso se podría decir no estudiados, y dice del vulgo. Y cuando usted busca, hoy estaba buscando eso del vulgo, es sinónimo de la chusma, el populacho, los plebes de la sociedad. Era un término despectivo de la clase baja del pueblo. Ese es nuestro maravilloso Salvador. No vino a escogerlo a los príncipes, no vino a escoger a los principales, a los fuertes, a los capacitados. Vino a escoger lo vil y lo menospreciado, lo más bajo de la sociedad de aquella época. Por ejemplo, también escogió a Leví, llamado también Mateo, el que escribió el libro de Mateo. Él era un publicano, despreciado totalmente en aquella época, porque él era el encargado de recaudar los impuestos del Imperio Romano. A él lo aborrecían, él era tenido como traidor de la patria. Además, todos ellos, los recaudadores de impuestos, los publicanos, se sabían que eran ladrones porque tomaban de esos impuestos. También eran extorsionistas y se aprovechaban de su posición. Pero Cristo lo vino a escoger a él. Los fariseos ni siquiera se hubieran atrevido a tocarlos. Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Escogió a un publicano para ser su apóstol, de los más cercanos, para glorificar su nombre en él, para levantarlo y usarlo, e incluso fue escritor bíblico. Quiero hacer un paréntesis en el versículo 11, donde dice: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Porque muchos cristianos toman este versículo sin tomar en cuenta el contexto y hablan y toman este versículo como pretexto de ser amigos íntimos de gente pecadora, de gente que practica el pecado, de gente impía. Pero hermanos, eso no es lo que está enseñando aquí este versículo. Tomando toda la Biblia nos habla, por ejemplo, en 1 Corintios, nos habla de que no tengamos yugo desigual con los incrédulos. Nos habla que no debe haber comunión entre la luz y las tinieblas. En el libro de Proverbios también, por ejemplo, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. El motivo del fracaso de muchos cristianos es que no renuncian a amistades que no son buenas, a amistades que no traen honra a Dios, a amistades que andan en tinieblas. Solo quería hacer ese paréntesis y que Dios nos ayude a todos, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que tomar esa decisión de renunciar a esas amistades, de renunciar a esas personas, porque hermano, yo ya no me puedo sentir bien con una persona impía, ya no me puedo sentir bien con personas que viven practicando el pecado sin arrepentimiento, que viven hablando inmoralidades, que viven hablando vulgaridades. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por supuesto, soy llamado a darles testimonio, soy llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, soy llamado a mostrarles el amor, soy llamado a eso, pero no a tener una comunión íntima con ellos, no a tener un yugo desigual con ellos, sino a tener ese yugo con Cristo, como lo hemos estado meditando en estas semanas. Pero siguiendo con el tema, entonces vemos cómo Cristo escoge lo vil y lo menospreciado. No escogió la crema innata de la sociedad, no escogió un poderoso imperio, no escogió como sus seguidores a los más respetados, poderosos, sabios y capacitados. Ahí vemos su humildad en acción. Y hermano, lo más maravilloso, me escogió a mí y lo escogió a usted. Gente incapacitada, gente débil, gente pecadora, gente orgullosa, gente, hermano, que nadie daría nada por nosotros, gente que estábamos en el anonimato, gente tal vez menospreciada por la familia, gente hundida en el pecado, gente que tal vez como Rahab la ramera nos revolcábamos en el pecado, pero bendita la misericordia de Dios, bendito el amor de Dios, porque Él vino a escoger lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, para salvarnos, para darnos vida eterna, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos sus siervos, ya no siervos del pecado, ya no siervos de Satanás, sino siervos de ese Salvador bendito y maravilloso, a quien damos la gloria y la honra en esta noche. ¡Qué amor y qué misericordia! ¡Qué humildad! Leamos en 1 Corintios 1, 26 al 31. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire cómo dice aquí: lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Y usted y yo estamos en esa lista. Y hermano, por eso,
que consideramos menores que nosotros, o con gente que consideramos que no están a nuestro nivel. Pero hermano, la palabra de Dios, leamos en Romanos 12:16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Muchas veces el ser humano tiende a sentirse especial, a sentirse grande, a sentirse como aquel fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano, no soy como aquellos pecadores, no soy como aquel, no soy como fulano, no soy como mengano. Pero Cristo nos dejó ese ejemplo de humildad. ¿Cómo vemos a Jesús asociándose con personas que los fariseos y la gente religiosa de la época jamás tocaría? Por ejemplo, cuando Jesús estaba comiendo en la casa de aquel fariseo, Simón el fariseo, llega una mujer pecadora en humillación, una mujer, hermano, que tenía fama de pecadora y estaba ahí llorando, y dice la Biblia que ella regaba con sus lágrimas sus pies llorando, y aquel fariseo dice: si fuera profeta, conocería quién lo está tocando, que es una mujer pecadora. Pero Jesús la perdonó. Ay, hermano, y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Qué amor tan grande, qué humildad tan grande, qué ejemplo el que nos dejó Cristo, el creador del mundo, el creador de todo lo visible e invisible, como dice en Colosenses. Muestra su humildad en cada aspecto de su vida. Por ejemplo, Él escogió todo lo necio, lo vil, lo menospreciado. Él escogió, hermano, a sus seguidores de lo más bajo de la sociedad. Y hermano, todo lo que Él escogió, lo escogió no para mostrarse con rudeza, no para humillarlos, no para someterlos a un imperio de Él, no. Él en toda su relación con todas las personas mostró su humildad. Por ejemplo, Él se sometió a la autoridad establecida en aquella época. Algo, hermano, que para la naturaleza humana, carnal, no es agradable someterse a la autoridad. Pero a Cristo lo vemos dándonos ejemplo. Por ejemplo, en Lucas 2:51. Ya hablamos que José y María no eran grandes reyes ni emperadores. Pero mire Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando de sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él fue sujeto a sus padres, humanos débiles e imperfectos, frágiles. Después de estar en la gloria con el Padre, aquí vemos la grandeza de su humildad dejándonos ejemplo. Se sometió a la autoridad que Dios estableció sobre su vida en su humanidad. También vemos que se sometió a las autoridades. Él no vino a hacer huelgas. Él no vino, hermano, a levantar a la gente contra el imperio romano. Él pagaba los impuestos. Él nos dejó ejemplo de someternos a la autoridad. A la naturaleza humana no le gusta eso. Esos son los grandes conflictos en la adolescencia, porque se despierta esa naturaleza carnal pecaminosa que no le gusta que la gente le mande. Esa naturaleza carnal que no le gusta la autoridad sobre su vida. Y así crecemos y así somos. Pero la palabra de Dios nos habla y Cristo nos dejó ejemplo. Leamos en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Y ahí sigue hablando de las autoridades civiles. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahí nos sigue hablando los siguientes versículos. Dios ha establecido autoridad sobre nuestras vidas. Si es en la familia, el padre de familia tiene la autoridad, él es la cabeza, la Biblia así lo estableció, Dios así lo estableció. Si no está el padre, pues la madre es la autoridad. Si es en el trabajo, el jefe es la autoridad. Si es en la iglesia, los pastores establecidos por Dios son la autoridad. Pero, hermano, el orgullo en el corazón hace que no nos sometamos a las autoridades establecidas por Dios. El ser humano quiere hacer lo que se le da la gana, y eso en todos los ámbitos. Mire, por eso la sociedad está como está. La gente no quiere someterse a ninguna autoridad. Hay un policía ahí, la gente lo que hace es que lo maltrata. Pero, hermano, el cristiano, el hijo de Dios, debe ser humilde y debe someterse a la autoridad establecida por Dios. Esa es humildad y mansedumbre, y Cristo nos dejó ejemplo. Él se sometió a la autoridad de sus padres, lo acabamos de leer. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Eso de someternos a la autoridad sería tema de otros mensajes, pero así, meditando y reflexionando brevemente, Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos, mire esa palabra, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos sumisos unos a otros. Esa palabra sumiso es someterse, ponerse debajo unos de otros, es ser obediente, ser dóciles. ¿A quién le gusta eso? A todos nos gusta mandar, a todos nos gusta que se haga nuestra voluntad. Todos decimos, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero, que se cree. Y por otro lado, otros quieren solo vivir mandando a otros. Esa es nuestra naturaleza, hermano, todos tenemos esa naturaleza. Pero mire, Dios nos habla en su palabra, a medida que vamos creciendo en humildad, ese debería ser el trato mutuo entre los cristianos, entre los hijos de Dios. El trato con nuestros semejantes no es fácil, pero Cristo nos dejó el ejemplo máximo, ejemplo de humildad. Él se sometió a la autoridad. Él no vino a humillar a otros, Él no vino a ser imponente, a ser abusivo, a ser autoritario. Él no vino a eso. Él nos dejó ejemplo. Por eso la Biblia nos habla incluso a los empleados, a los que están bajo la autoridad de un jefe, dice la palabra de Dios, no respondones. ¿Y cuántos cristianos no son respondones a los jefes? ¿Cuánto mal testimonio se ha dejado del cristianismo? Pero aquí en la palabra de Dios vemos el verdadero cristianismo. Y si algo debemos desear y anhelar es ser humildes como Cristo. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando somos soberbios, nosotros somos los que sufrimos. El soberbio, hermano, sufre demasiado. Dice, revestidos. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces podemos sentir más fácil humillarnos delante de Dios, pero ante los hombres yo no me humillo. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, que seamos dóciles, mansos y humildes. Y hoy, olvídese, no nos va a alcanzar el tiempo. Primero Dios, la otra semana vemos cómo actuó Jesús con los semejantes, con los que le hacían daño, con los que lo humillaban, con los que lo maltrataban. Es que su humildad es maravillosa, es que Él es grandioso en todo sentido.
ser humildes en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos revestirnos de esa humildad? Siempre hay problemas mientras hay seres humanos por el orgullo. Por el orgullo hay envidia, por el orgullo uno quiere mandar, por el orgullo el otro no se quiere dejar mandar, por el orgullo aquel siempre quiere tener la razón, por el orgullo aquel se siente mal por todo. Es que el orgullo, hermano, es terrible. Por eso se habla de que la humildad es la madre de todas las virtudes. Y realmente el amor y la humildad, hermanos, si nos llenamos de ese amor y esa humildad, a la cuánta victoria vamos a tener. Y eso es a medida que oímos la palabra, a medida que el Señor va renovando nuestro entendimiento, a medida que buscamos a Dios, nos vamos revistiendo de esa humildad. Y que Dios nos conceda esto, que Dios nos conceda un corazón realmente humilde. Porque, hermano, la naturaleza humana es rebelde, la naturaleza humana no se quiere someter a nadie, siempre queremos ser los líderes, cada uno quiere ser líder. Esa palabra ni siquiera es bíblica y hoy está muy de moda en el cristianismo actual. Hace 50 años no existía la palabra líder en la iglesia. Esas son cosas modernas para que la gente se sienta, yo soy líder. Pero, hermano, la Biblia no nos habla de líder, la Biblia nos habla de siervos, pero siervos no también como se le da una connotación de grandeza. Es que yo soy siervo, es que yo soy sierva. No, esa palabra siervo es esclavo. O sea, la voluntad de Dios es que seamos realmente humildes de corazón, que nos revistamos de esa humildad, que no busquemos grandezas, que no busquemos nosotros ser los mayores, nosotros ser los importantes, que realmente seamos humildes. Leamos en Filipenses 2, que ya hemos estado leyendo acerca de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué nos habla así la palabra? Porque nuestra naturaleza es así. Todo lo hacemos por contienda o por vanagloria, o para pelear, o para sentirnos superiores. Necesitamos rendir nuestras vidas, nuestro orgullo a Dios, tomar el yugo de Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Solo este versículo sería, si lo creyéramos y si lo pusiéramos en práctica, ¿cómo cambiaría nuestro trato con las demás personas? ¿Usted cree que si estimáramos a los demás como superiores a nosotros mismos, les estaríamos sacando la lengua, haciéndoles caras, actuando con soberbia, volteándoles la espalda, siendo imponentes, matándolos y tratando de ser superiores, humillando? ¿Usted cree que seríamos así? No. Y hermanos, en esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Todos vamos en este proceso, pero que Dios nos ayude, que Dios venga a formar ese carácter en nuestras vidas. Yo lo deseo y espero que usted también, que la palabra de Dios venga a crear en usted ese deseo. Que no querramos ser como la abuelita guerrillera, que no querramos ser como el abuelito enojón, no, como Cristo, manso y humilde de corazón, que nos dejó ejemplo. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cristo nos dejó ese máximo ejemplo. Ese terrible egoísmo nos lleva a velar solo por nuestros intereses, mi bienestar, mis gustos, mi honra, mi grandeza, todo lo mejor para mí, porque yo soy importante, yo. Y aún en cosas mínimas se nota que el interés no está por el bienestar de los demás, sino mi bienestar. Eso se nota, hermano, en cosas
tan pequeñas y en cosas grandes se nota. Esa es nuestra naturaleza humana. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Cristo fue nuestro máximo ejemplo. Él es nuestro máximo ejemplo. Él vino a buscar lo vil y lo menospreciado, no para obtener algún beneficio de ellos o de nosotros, sino Él beneficiarnos a nosotros. ¡Ah, qué maravilloso es Cristo! Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que ya lo leímos. Cuánto ejemplo práctico nos dejó Cristo. Ahí mismo en Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Será cierto eso? Es cierto. En la sociedad así vive la gente, y en la iglesia también. Les voy a leer desde el 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo había aprendido de Cristo, y él estaba dispuesto y de buen ánimo para ir con los hermanos, sin buscar nada de beneficio para él, porque todos los demás buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Hermano, eso uno lo puede ver continuamente. A mí no se me va a olvidar un hermano que estaba por fundar una iglesia, y me acuerdo que yo al principio pensé que estaba jugando, cuando digo, bueno, yo voy a establecer una iglesia, pero que sea de la clase media. Yo no quiero formar una iglesia de pobres porque hay mucho problema. Yo todavía me le quedé viendo pensando que estaba jugando, porque nada que ver con lo que dice la Biblia. Y no estaba jugando, estaba hablando muy en serio. Y la Biblia dice que Jesús vino por los pobres, o sea, Jesús vino por nosotros, hermanos. Pero cada uno busca lo suyo propio, cada uno busca cómo beneficiarse de alguna manera. Cada uno busca, mire, ahora todo se ha vuelto puro negocio. Ahora es es una cosa terrible lo que estamos viendo. Pero veamos, Cristo nos dejó el máximo ejemplo. Él no vino a buscar lo suyo propio, Él vino a servir a los demás. Vamos a San Juan capítulo 13, versículo 3. San Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hubo una época, yo creo que ya no lo hacen, pero una época que en varias iglesias se les ocurrió comenzar a lavar los pies de los hermanos porque estaba en la Biblia. Pero aquí Jesús no está enseñando a lavar los pies literalmente. En el tiempo de Él, en esa época, eso era un acto que se hacía con las personas que llegaban de visita. Y eso lo hacía el esclavo de la más baja condición. Recordemos que en aquella época se usaban sandalias. Recordemos que en aquella época todo era polvo, tierra, y que los medios de transporte eran asnos y burros. Había estiércol en las calles, los pies estaban sucios, estaban inmundos, y el esclavo de más baja categoría tenía que ir y lavar los pies de sus amos con los pies de las visitas. Y en ese momento viene Jesucristo y toma los pies de sus amados discípulos, aquellos pescadores, aquellos del vulgo, aquellos que no eran grandes letrados, aquellos que no eran personas grandes en esta sociedad, y viene y comienza a lavarle los pies en un servicio tan humilde. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo:
Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú, el único que tiene palabras de vida eterna? ¿Tú, el Señor, el Mesías, tú me lavas los pies a mí? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vamos al versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, con mayúscula, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús estaba dejando ese ejemplo práctico de humildad para aquellos hombres y para nosotros, servirnos humildemente unos a otros. Como repito, en nuestra cultura esto de lavarse los pies ya no existe, pero la enseñanza es servirnos en amor y humildad los unos a los otros. Todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo no debe anhelar ser importante, ser servido, ser famoso, sentirse superior a otros, ser afamado, ser grande. Esa es la naturaleza humana. Pero Cristo nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo de servirnos con humildad los unos a los otros. ¿Qué ejemplo el de nuestro Señor? ¿Qué ejemplo el de nuestro Maestro? Los discípulos, al contrario, contendían quién sería el mayor. Igual que nosotros. Leamos Lucas 22, 24 al 27. Esta es la realidad de la raza humana. Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Uy, estos tan carnales. Si así somos. No lo decimos, ¿quién va a ser mayor en el reino de Dios? Pero ay, hermano, el ser humano es tan orgulloso, tan soberbio, y ni cuenta nos damos. Es que es a través de la palabra y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, cuando comenzamos a orar y a buscarle, cuando Dios nos hace conciencia de que somos orgullosos. De lo contrario, sentimos que todo el mundo es orgulloso, solo yo soy humilde. ¿Saber qué será? Pero no, cuando comenzamos a buscar a Dios, Dios nos hace conciencia: tú eres orgulloso, tú eres orgullosa, tú eres soberbia, porque todos somos cortados con la misma tijera, venimos de la misma naturaleza caída, pecaminosa. Hubo también entre ellos una disputa, una pelea sobre quién de ellos sería el mayor. Todas las peleas y disputas, enemistades, todo eso es del orgullo, porque la humildad es totalmente contraria. Pero la otra semana, primero Dios, vemos eso. Versículo 25. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire el ejemplo que nos dejó, pues. Un ejemplo tan maravilloso. Un ejemplo de amor y de humildad y de mansedumbre. Pero hermano, nosotros por naturaleza somos orgullosos. Y hasta el servicio a veces lo convertimos en motivo de orgullo. Es que yo soy de los que sirven.
Yo soy de los humildes que sirvo, hermano. Solo Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos lleve a ese crecimiento y a esa excelencia de carácter, a esa pureza de carácter que solo Él puede dar. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 21. Mateo 20 y 21. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, hermano, de verdad qué paciencia la de Cristo, qué paciencia la de Cristo. Representan a la humanidad. Mira, esta mujer se acerca postrándose ante él y pidiéndole algo, pero mire lo que le pide: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Solo eso quería su corazoncito. Leamos el versículo 25. Leamos el versículo 24, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, porque como todos querían ser mayores, estos 10 se enojaron con aquellos dos porque la mamá había llegado a pedir por ellos. Mire cómo es la raza humana, y mire cómo Cristo vino por esta miserable raza humana a morir por nosotros. Es que qué amor y qué misericordia. Estos oyeron y se enojaron. 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No dice vuestro líder. Oh, es que yo soy servidor, yo soy servidora, pero con el título de grandeza. Pero mire cómo lo pone en la palabra de Dios. No es el título de grandeza, la servidora. No, está hablando de un servicio humilde, de servir a los demás en esa humildad. Será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor. Él es nuestro máximo ejemplo. Él vino para servir, y a servir a lo vil, a lo menospreciado, a los pecadores, a los inmundos. Ay, hermanos, su humildad es maravillosa. Así que terminamos este mensaje. Su humildad fue mostrada en cada aspecto de su vida, escogiéndonos a nosotros, escogiendo lo vil y lo menospreciado, lo pequeño, lo que no es, no para humillarlo y someterlo, no para hacerlo de menos, sino para mostrar toda su misericordia, todo su amor, toda su fidelidad, para convertir eso vil y lo menospreciable en vasos e instrumentos útiles para su gloria. Pero Él escoge lo pequeño. Nos dejó ejemplo sometiéndose a la autoridad, y nos dejó ejemplo porque nada hizo por vanagloria o por contienda o por orgullo. No vino para buscar lo suyo propio, sino para buscar el bien de los demás. No vino para ser servido, sino para servir. En toda su vida, en todo su ministerio, se mira su humildad y su mansedumbre. Leamos entonces por última vez Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprender de mí. ¿Por qué aprender? Porque no es algo innato en nosotros. No es que nacemos siendo la humildad personificada. No, no es algo innato en el ser humano, pero aprendemos de Cristo a través de su palabra. Puestos en pie. La próxima semana seguimos meditando acerca de su humildad, pero en esta noche